Buen presente, querido alquimista, y bienvenido de vuelta a esta sección de cafés alquímicos. Hoy os traigo de invitado una persona muy especial que me hace mucha ilusión que haya venido al canal. Él es el doctor Sergio Marina, es doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía, experto y profesor analista de conciencia e hipnosis expansiva y divulgador e investigador experto en precisamente estados expandidos de conciencia y de todos los misterios del alma. Así que hoy es un auténtico placer, Sergio, tenerte aquí en el canal. ¿Cómo estás? Querida Iris, pues el placer es compartido, por supuesto, muy contento y siempre agradecido de estar contigo, charlar y estar con tu audiencia, claro que sí, allí donde tú quieras o hasta donde podamos llegar, claro que sí. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, si te parece bien, para todos aquellos que no conozcan tu trabajo, que no sepan quién es Sergio, me encantaría que pudieras contarnos quién es Sergio Marina y cómo llegó a adentrarse en el estudio de la consciencia y de todos los misterios del alma que nos apasionan a todos aquí en el canal. ¿Hubo algún evento, quizá catalizador? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, dicen que las noches oscuras del alma, Iris, son grandes trampolines, ¿no? Para replantearnos cosas y bueno, en mi caso es verdad que fue ese el detonante, ¿no? A raíz de una serie de problemas físicos, bueno, eso que la salud no acaba de arrancar y llega también en un momento en el que quizás empiezas a dudar sobre el proyecto de vida, sobre hacia dónde voy, hacia dónde debería de ir. Bueno, pues todos esos interrogantes, pues llega un momento que el alma aprieta, ¿no? El alma nos da una buena sacudida y nos hace como el GPS, ¿no? Ese recalcular, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo entro en un proceso importante de transformación alquímico desde dentro y bueno, y empiezo a abandonar y a soltar pues ciertos aspectos que andaban pues bastante lastrando lo que era mi cotidianidad, ¿no? Y ahí me adentro como buen acuariano, me adentro en el campo de la conciencia de todas ellas, ¿no? Sobre todo en el estudio inicialmente y en la experiencia, que es a mí donde me ha gustado vivir la espiritualidad, ¿no? Es decir, sacarla o integrarla, mejor dicho, no solo en el contexto teórico académico, sino también en el marco de la experiencia, porque es ahí donde yo creo que el alma, la conciencia se puede experimentar y se puede expandir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empiezo a estudiar, empiezo a experimentar muchos registros en los que se puede tocar pues parte de lo que el alma pues viene a experimentar, sus heridas, parte de ese propósito al que venimos cuando encarnamos, todo lo que de alguna manera lleva consigo el viaje del alma y donde principalmente, Iris, encuentro esas respuestas es a través del abordaje en los estados expandidos de conciencia, es decir, salir de alguna manera de esa yoidad, de ese yo encapsulado que todos tenemos, por supuesto, que está ahí, que por supuesto cumple su función, porque no tenemos que ver al ego como algo maligno ni algo que tengamos que aniquilar, al revés, siempre está ahí, debemos cuidarlo, integrarlo y poco a poco pues armonizarlo, ¿no? En la medida que podamos, pero es verdad que en la medida que podemos elevar un poquito más esa mirada, pues nos damos cuenta que hay un marco muy, muy interesante al que podamos explorar, ¿no? Desde la dimensión personal, entran ahí pues todas nuestras partes sombrías, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la sombra, las heridas, ese niño y esa niña herida, bueno, todo ese material que está ahí que debe ser resuelto y luego la dimensión transpersonal, que es la que a mí me interesa, ¿no? La dimensión más profunda, la inefable, la verdadera, la esencia del todo, de todo ser humano, pero que opera sin duda a través de esa dimensión persona. Y en ese marco, pues es ahí donde empiezo yo a trabajar con profundidad en esos estados, empleando pues la respiración, sigo empleando durante muchos años. He trabajado también con plantas sagradas, con enteógenos y ahora principalmente ya mi labor está centrada en el estudio, en la investigación y en la experiencia, la experimentación también, sobre todo a través del análisis de la conciencia y la hipnosis expansiva, ¿no? Que es una vía muy poderosa, muy potente para pues trabajar con la conciencia, ¿no? En todas sus facetas y dimensiones, ¿no? Ese sería un poquito el resumen rápido, no sé si te he podido Perfecto. responder o sí, bueno, pues Sí, eso sería un poquito el resumen. siento que lo has expuesto muy claramente, ¿no? Para todo el recorrido que llevas. Y
Me quiero centrar en algo que has mencionado al principio, que es algo que ponemos de manifiesto muchas personas que estamos en el ámbito espiritual, en el ámbito de la psicoterapia transpersonal, que es que los momentos catalizadores han coincidido con estas famosas noches oscuras del alma. Y te pregunto, Sergio, desde tu experiencia, lo que has podido ver acompañando también procesos de otras personas, ¿ves, observas que esto es como un requisito? Que pasemos por momentos duros, que a través del dolor precisamente que experimentamos aquí en la materia surja esa apertura a lo trascendente. Mm. No debería de ser la condición sine qua non, Iris, no es un requisito que necesite la conciencia para poder desplegarla y poder seguir creciendo y expandiendo. Pero es verdad que lo que aporta la terrenalidad, el plano físico en este, bueno, pues en esta matriz, ¿no? En este contenedor de experiencias que las almas con intención, y por eso se dice que el planeta Tierra, a pesar de no ser un planeta excesivamente evolucionado, es de evolución lenta, las almas buscan experimentar mucho en este marco porque aquí encontramos una polarización de la vida muy marcada, ¿no? Es decir, donde los extremos son muy marcados, donde podemos pasar del frío al calor, del placer al dolor, la tristeza y la alegría en cuestión de segundos. Todo está muy polarizado, ¿no? Los extremos son muy claros y muy evidentes, ¿no? Entonces, evidentemente, pues cuando venimos aquí y buscamos experienciar la materia para seguir creciendo y evolucionando, muchas veces lo que hacemos con nuestra personalidad es marcarnos el paso hacia la zona donde buscamos ese placer, ese bienestar. Y en ese lugar entramos en un marco de mucha inconsciencia, es decir, vivimos una vida muy automatizada, una vida pues que no nos planteamos absolutamente nada y en ese velo en el que andamos, pues que tiene su misión también, pero nos aletargamos en exceso. Entonces el alma en esos estadios pues no consigue encontrar, ¿no? Ese propósito, ese orden al que de alguna manera se había marcado en los planos superiores. Entonces, de alguna manera impulsa desde dentro, esto no es casualidad ni tiene que ver con algo del azar, sino que todos esos procesos se impulsan desde dentro y es como agitarnos interiormente para ver si, yéndonos al otro extremo de la balanza, porque cuando estábamos, pues eso, que todo nos iba aparentemente bien, que la vida era tranquila, que solo estábamos, bueno, en nuestro día a día sin pensar nada más, allí no nos replanteamos absolutamente nada, no buscamos, ¿no?, el sentido profundo de la vida, no tratamos de conectar con el don, con nuestros talentos, sino que vivimos en eso, en piloto automático. Entonces, lo que hace el alma, y lo emplea muy bien, es agitar el proceso y es a través de su otra polaridad, que es el dolor y la insatisfacción, donde allí se pueden remover muchas cosas y allí pues solemos replantearnos aspectos que si no hubieran sido de esta manera, pues quizás no nos los hubiéramos planteado, ¿no? En ese otro estado que hablábamos antes de que todo aparentemente va bien, todo está en su sitio, todo aparentemente tiene un orden, hay comodidad. Entonces, bueno, pues agitamos un poco el avispero, ¿no?, como se dice, para que podamos recalcular nuestro rumbo. Pero insisto, no debería de ser la condición, pero es verdad que siendo una noche oscura del alma suele funcionar bastante bien, ¿no? En algunos casos, en otros incluso, pues no hay ni forma de que ni con esas la persona pueda replantear un poco su modus vivendi. Pero Ujú. siempre ha sido un gran recurso, como ya nos dijo San Juan de la Cruz, que en esas noches oscuras del alma siempre aflorece, ¿no?, y aparece pues algo bello y hermoso a lo que el alma puede luego transformar. Y yo creo que esa es un poquito la misión. No es la condición, no es necesaria, pero es un gran recurso que tenemos cuando pues no somos capaces de darnos cuenta y de transformarnos interiormente pues en esos estados donde aparentemente todo va bien, ¿no?, y todo funciona, sin duda. Mm. Claro, y en este sentido, Sergio, ¿cómo se relaciona el inconsciente, todo aquello que no vemos, que no hemos integrado, que no hemos podido aceptar,
con el alma, con el proceso evolutivo del alma, porque yo siento que ahí van de la mano absolutamente, ¿no? Que a medida que vamos haciendo consciente lo inconsciente, trabajando en estos procesos internos de integrar el ego, la sombra, que como tú bien dices no es algo malo, sino que es parte del vehículo, ¿no? ¿Cómo se relaciona el alma con esa parte inconsciente? Para nosotros, Iris, el inconsciente son las memorias del alma. Mm. Es decir, podemos hablar del alma o de las memorias del inconsciente. Para nosotros es lo mismo, es decir, son registros atemporales, son registros que son energía, que tienen información y que ya sabemos incluso a nivel de neurociencia, no hace falta tampoco irse a la espiritualidad profunda, pero podemos hablar de ello, del periplo del alma. Desde la neurociencia sabemos que todos los procesos prácticamente de nuestra cotidianidad, el 95%, son inconscientes, ¿no? Es decir, cada vez tenemos un espectro más limitado de lo que podemos ser conscientes en nuestro día a día. Eso quiere decir que pensamos, sentimos y actuamos prácticamente de una forma inconsciente. Es decir, todo el material que tenemos allí en el inconsciente, que no solo tiene que ver con aspectos de nuestra vida presente, de nuestra vida intrauterina que absorbimos, que vivimos, sino también tiene que ver con elementos de vidas pasadas, que tiene que ver con elementos sistémicos también de nuestro transgeneracional y de tantos y tantos otros elementos que configuran ese inconsciente, pues son los que marcan y determinan nuestro día a día. Y en la medida que no vayamos comprendiendo ese inconsciente, aflorando ese material que nos condiciona, que nos presiona y que nos dirige y gobierna nuestra vida, ¿no? En términos junguianos, ¿no? Que al final pues, se convierte en nuestro destino, pues eso va a seguir replicándose, repitiéndose y por supuesto no solo va a estar presente en esta existencia, sino que es un material que lo vamos a cargar y lo vamos a llevar con nosotros pues vida tras vida, que es lo que de alguna manera se refleja en muchos de los aspectos que hoy vivimos, que nos duelen, que nos generan insatisfacción, cuyo origen pues no tiene muchas veces este origen presente, sino que lo podemos encontrar pues en otras encarnaciones, donde allí se quedó pues parte de una memoria inconsciente atrapada en un suceso, a veces muy traumático, y esa memoria, que es información, que es energía, pues todavía sigue estando allí, ¿no? Encapsulada, y se crean memorias y se crean rutas psiconeurobiológicas que conectan con muchos aspectos de nuestra vida presente, ¿no? Es decir, cómo puede ser que a mí me conecte con la tristeza ciertas situaciones sin explicación, sin tener claro de dónde puede ser, o aparezca la rabia en momentos donde no guarda una relación directa ante el suceso, sino que, bueno, sabemos que se activan esas memorias, ¿no? Y cuyo origen, como digo, viendo el inconsciente cómo funciona, que funciona temporalmente, no existe tiempo para el inconsciente. Para el inconsciente todo lo que vive es real, da igual si es imaginario, si es ficticio, si está equivocado, da igual. Para el inconsciente es su realidad, es su verdad. Y en ese marco atemporal, pues todo se da siempre en el momento presente. Y eso es lo que condiciona y marca todos nuestros procesos a día de hoy de nuestra vida, incluso los biológicos, ¿no? Es decir, nosotros respiramos porque hay una parte inconsciente que nos empuja, ¿no? Nos podemos también acompañarlo con la parte consciente, que la respiración tiene esa doble función, pero el latir del corazón, el movimiento de nuestro intestino, es decir, todo hasta la parte biológica lo gobierna lo inconsciente, es decir, para que veamos la magnitud que tiene pues la importancia, ¿no? de hacer consciente lo inconsciente, comprender lo incomprendido y sentir lo no sentido, que para mí es fundamental. Ese sería un poquito el papel que juega el inconsciente en todas sus dimensiones, ¿no? Y ahí encontramos no solo la parte sombría, por supuesto, también encontramos la parte luminosa, la parte de nuestras potencialidades, la parte pues, de nuestros buenos talentos, nuestros atributos, nuestras capacidades ocultas, nuestras capacidades psíquicas incluso, también están ahí, ¿no? En esa parte inconsciente. O sea que no debemos solo de pensar que allí solo hay una caja de Pandora o un lugar lleno
de aspectos rechazados, ocultos, misteriosos, arquetípicos, sino que también hay aspectos muy poderosos para el ser humano, ¿no? Sin duda. Así es, y que es precisamente a través de adentrarnos en estos aspectos más sombríos cuando podemos encontrar la luz, ¿no? De Totalmente. precisamente la típica metáfora de transformar ese plomo en oro. Bueno, primero Así en es. uno mismo, a través de meternos de lleno ahí, pues podemos apreciar nuestros dones, nuestro camino, ¿no? Lo que nos está pidiendo el Así alma. es. Y Así Sergio, es. ¿cómo podría o cómo puede la hipnosis ayudarnos en estos procesos, en los procesos de precisamente recuperar información del inconsciente, tanto de nuestra vida presente, de la vida intrauterina, de vidas pasadas, entre vidas, ¿no? Porque ahí, Mm, ahora me explicas tú, pero claro, nunca se sabe realmente hacia dónde va a ir uno, ¿no? No es que yo me meto mm. en hipnosis y quiero ir a no sé qué vida, no, no funciona así. Así Cuéntanos es. un poco. Sí, mira, nosotros desde el instituto nos dedicamos a la investigación y sobre todo también a la docencia de profesionales, personas de a pie, que, bueno, que buscan sobre todo y principalmente en el marco de los estados expandidos de conciencia. Para mí es importante que las personas tengan muy presente qué significa esta expresión, porque a veces no nos queda claro, ¿no? Hay mucha confusión. Expandir la conciencia en términos sencillos y populares sería que la persona es capaz de ser consciente de lo que sucede en el aquí y en el ahora, en el lugar en el que está, pero cuando se expande la conciencia tenemos también la capacidad de estar en otro lugar o lugares al mismo tiempo. Entonces, ese espectro de expandir la conciencia nos ayuda a poder comprender una realidad mucho más profunda que la que se percibe en estado vigílico, ¿no? Porque en esos estados observamos, cuando estudiamos el cerebro, que nuestro cerebro en estados expandidos lo que hace es ralentizar su funcionamiento, baja el nivel de frecuencias cerebrales, llegamos a estados alfa, en estados donde trabajamos con el análisis de la conciencia, y cuando empleamos estados profundos hipnóticos con la hipnosis expansiva podemos llegar a zeta, es decir, a un estado de trance profundo donde, bueno, allí el trabajo es muy relevante y muy potente. Ese es el estado expandido de conciencia. Los antiguos lo emplearon de muchas maneras, por vías endógenas, siendo la parte que tenemos nosotros sin necesitar absolutamente nada. Nosotros empleamos la emoción como mecanismo de entrada en esos estados expandidos. Otros emplean la respiración, también las meditaciones, los cantos sagrados, pero nosotros en el análisis de la conciencia lo que sobre todo empleamos de inicio es la emoción, porque la emoción nos permite conectar ya directamente con ese estado expandido. Es decir, cuando una persona toca una emoción, sin ser consciente de ello, está sintiendo esa emoción y a la vez está sintiendo que está en otro lugar. Y es en el otro lugar donde tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, porque eso es lo que está condicionando en ese momento presente, ¿no? Entonces, pues en el análisis de la conciencia, lo que te decía, entramos en la emoción y siempre decimos que es el alma la que determina, ¿no? Yo cuando tumbo una persona, más allá de haber hecho la pequeña entrevista, de saber qué necesita trabajar, qué le gustaría resolver, siempre tengo muy claro que cuando se tumba y yo hago la primera pregunta al alma y le digo, ¿qué es lo que tu alma hoy necesita trabajar? Sé que lo que va a aparecer es lo que realmente necesita, por prioridad y también porque el alma se salvaguarda, es decir, exige un principio donde puede aflorar un contenido que es el que realmente le corresponde y es el que necesita por prioridad poder liberar. Y lo que la persona asimismo está capaz de poder comprender. Eso es muy importante. Por eso en estos trabajos vamos viendo que a la medida que la persona va expandiendo con más trabajos, los procesos son más potentes, son más intensificantes. Es decir, las primeras experiencias podemos hablar de que el paciente, la persona, se puede ver como víctima en muchos escenarios, pero cuando lleva ya un cierto recorrido empieza a ser el victimario, empieza a verse cómo hace y genera dolor a terceros, donde son experiencias más terribles, ¿no? Entonces, ese sería un poco el trabajo del análisis, cómo empleamos, entramos con la emoción y a partir de ahí, pues puede ser que tengamos que liberar algo de su vida presente que es urgente y prioritario, puede ser que nos lleve a un momento de su vida intrauterina y tengamos que ver cómo fue su viaje intrauterino, tenemos a veces que ver parte de su sistema transgeneracional,
si hay algún ancestro, si hay algún elemento discordante. Tenemos, evidentemente, suelen aparecer pues, experiencias de vidas pasadas que tienen una relación directa con lo que la persona está experimentando. En esas sesiones pueden aparecer trabajos psíquicos, a veces importantes, almas desencarnadas que se han adherido a los campos vibratorios. Hay fenómenos a veces muy difíciles de entender desde la mente y en esos trabajos pues tenemos la oportunidad. Yo ayer, por ejemplo, en un trabajo, bueno, pasan muchísimas cosas. Yo ya estoy más que acostumbrado, ¿no? Pero bueno, una persona que llevamos ya creo que es la segunda sesión y lleva una tristeza pues que lleva siempre diciendo que no es suya, que no le pertenece y demás. Hemos ido ya haciendo un trabajo de comprensión, de resentir parte de ese proceso, de otras existencias, donde sus muertes han sido pues siempre en soledad, bueno, que había mucho material. Pero es verdad que ayer apareció en un momento dado un momento donde la persona pues empieza a ver que hay una neblina, que hay una parte oscura dentro de ella que no le acaba de permitir ver con nitidez, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos esa neblina porque todo puede ser objeto de estudio y de ser analizado y lo que nos damos cuenta ahí después de interactuar y pedirle las cuerdas vocales y permitirle que de su conciencia se desplazara, pues tenía un fragmento de la energía de su mamá de hace 3 años que desencarnó y no se había ido todavía a la luz, se había quedado retenida en el campo vibratorio de ella y claro, estaba interfiriendo en su psiquismo, toda la tristeza, toda la pena, todo. Entonces, bueno, es un trabajo donde hay que ayudar a esa alma que reconozca que ha dejado el cuerpo, que tiene que abandonar ese campo vibratorio de su hija, porque no le hace bien ni a ella ni por supuesto a sí misma. Y bueno, pues ahí hubo un trabajo de liberación hasta ese punto, ¿no? Es decir, es un abordaje muy profundo a todos los niveles, donde la parte energética está presente, donde el ámbito psíquico está también muy, muy presente, es decir, se aborda absolutamente todo. Eso sería un primer estadio. Luego trabajamos, que evidentemente son en casos muy concretos, porque son experiencias muy largas y a veces muy intensas. Trabajamos con hipnosis expansiva para directamente acceder al mundo espiritual, a lo que entendemos el espacio entre vidas. Ahí sí que ya no empleamos la emoción, sino lo que empleamos son estados hipnóticos. Son trabajos pueden llegar a 6 horas, son trabajos muy profundos, donde la persona pues tiene que llegar a un umbral de trance muy importante y ahí vamos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás de su vida, vientre materno, última vida pasada y de ahí vamos directos al ámbito espiritual, ¿no? Y allí pues la persona experimenta, yo he tenido la oportunidad de experimentarlo en varias ocasiones, lo que es ese espacio y estar en estos estados de trance y claro, son experiencias inefables que, en fin, dan un aporte de comprensión muy profundo, pero hay que llegar a un nivel donde ese trance pues sea importante para poder acceder a esos registros, ¿no? Pero esto es, en fin, son prácticas ya muy especiales que normalmente solo las empleamos en las formaciones para enseñarle a las personas, para que las experimenten, porque esto en consulta, en fin, evidentemente son 6 horas, es un auténtico, en fin, casi mucho desgaste. Yo lo tengo casi como cosas muy contadas para personas que están atravesando a veces experiencias o procesos vitales muy, muy, pero que muy duros y necesitan una comprensión a un nivel mucho más profundo, ¿no? Entonces, estos son un poquito los 2 marcos de trabajo que estamos haciendo, que estamos investigando y que estamos, pues bueno, intentando que también esto tenga un aval científico, que lo estamos ya a punto de materializar, un aval académico, que se pueda formar a profesionales de todos los sectores y que puedan, pues eso, no solo como una herramienta de transformación interna, sino que también se puedan luego pues acompañar a personas desde este ángulo, ¿no? Desde este ángulo consciente, sin duda. Wow, me emociona mucho escuchar que estáis trabajando en este aval académico. Siento que vamos hacia allá, que inevitablemente esto va a ser una realidad dentro de muy poco, ¿no? Que actualmente todavía se ve como un poco, bueno, fuera, ¿no?, de la norma o extravagante, pero que sin duda vamos hacia allá y cada vez es que hay más evidencias, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Sergio, me gustaría que nos adentráramos ahí de lleno en la sabiduría del alma. Si pudieras explicar de forma así muy sencillita, ¿qué es para ti el alma? ¿Qué es lo que has podido aprender del alma?
cómo se crean los planes del alma antes de encarnar, cómo funciona esto de las elecciones de vida, de las elecciones de los Mm. papás. Un poquito, cuéntanos lo que has podido aprender. Mm. Pues te puedo hablar desde el ámbito más teórico o desde el ámbito experiencial. A mí me quedo con el experiencial porque es lo que al final pues, las personas relatan, ¿no? Y eso es lo que a mí me vale, ¿no? Cuando una persona tiene una experiencia y te explica sin tener conocimiento espiritual, sin tener ningún tipo de creencia de ningún tipo. Es más, muchas personas tienen creencias diversas. Y lo curioso de estos estados es que todos dicen lo mismo, pero lo dicen desde distinto ángulo. Esto pasa también en las experiencias cercanas a la muerte, en todas las experiencias de investigación que se han tenido pues, con material de reencarnación, con también en el espacio entre vidas, que se ha estudiado mucho gracias a las aportaciones del doctor Michael Newton. En fin, tenemos muchísimo material donde podemos evidenciar científicamente todo esto, pero que lo que condiciona y marca al final lo que la persona vive siempre es el nivel de conciencia. Esto para mí es muy importante y esto es lo que se observa, que según el nivel de conciencia de la persona va a experimentar un tipo de serie, unas cosas, o va a experimentar otras. Le va a poner unas formas o le va a poner otras. Le va a poner unos colores o le va a poner otros colores, ¿sí? Es decir, en función del estado de conciencia. Bien, lo que observamos muy rápidamente, porque esto da para muchas horas de trabajo, es que cuando la persona deja el cuerpo, es decir, cuando llega el momento en el que el cordón de plata se rompe, solo cuando el cordón de plata se rompe, no cuando hay parada cardiorrespiratoria, si ese cordón se rompe, ahí sí que empieza ya lo que entendemos como la muerte física en el plano físico. Ahí lo que sucede es que la conciencia, el alma, empieza poco a poco a retirarse del cuerpo y se crea un espacio donde la persona se sigue viendo viva, evidentemente desde otro lugar, empieza a ver su cuerpo, empieza a ver que todo sigue igual, pero que no puede interactuar con lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, ese es el primer fenómeno que pasa y ahí hay que aceptar la muerte y reconocer que uno está muerto. Esas son las dos condiciones sine qua non para poder seguir el camino. Gran parte de las almas continúan el camino porque se dan cuenta, muchas por evolución, porque ya tienen un cierto grado de que la muerte no existe, lo han cultivado y siguen directamente porque ya se ven que ya no están vivos, físicamente hablando, y otros, pues bueno, ahí puede ser que hay, lo vemos en consulta también, que hay desconcierto, que no lo entienden, que se quedan allí como un poquito en incertidumbre, sabiendo que lo ven todo exactamente igual, pero no pueden interactuar, ¿no? Bien, cuando esa alma ya reconoce y acepta que ha muerto, ya entra directamente a la siguiente puerta, a la siguiente vía, antes de llegar al plano espiritual, que es el plano astral. Allí lo que sucede es simplemente es un espacio, un lugar, unas frecuencias, hay 7 frecuencias en el plano astral que determinan la forma en la que vamos a dejar tanto el cuerpo emocional como el cuerpo mental. Es decir, en el plano físico dejamos el primer cuerpo, que es el cuerpo físico. El ámbito energético también lo dejamos allí, que se disuelve entre las 24 y las 72 horas. Depende también si hacemos cremación o hacemos enterramiento, ¿no? Siempre es más recomendable desde el punto de vista espiritual y biológico la cremación. Entramos con el cuerpo emocional y el cuerpo mental al plano astral. Según el nivel de evolución que yo tenga, entraré en un plano u otro. Niveles de evolución más densa entran en los primeros planos del astral y la mayoría de las personas que tengan un cierto mínimo bueno, en fin, de cultivo del mundo interno entran en los planos medios del astral, del plano emocional. ¿Y allí cuál es el propósito? Pues bueno, tiene como propósito ese lugar quitarnos de los apegos, quitarnos un poco de todos los elementos emocionales que nos han lastrado, esos aspectos mentales, recapitulamos también parte de nuestra vida. Es un viaje hasta que nosotros vamos soltando amarras, vamos soltando un poquito todos nuestros elementos de arraigo, nuestras dependencias. En la medida que yo voy ya soltando todo ese proceso, dejo esos dos cuerpos, dejo el cuerpo emocional y dejo el cuerpo mental y ya entro directamente al plano de luz, que es el plano mental o el plano espiritual. Allí únicamente podemos entrar con el cuerpo causal, que es el cuerpo espiritual. Allí tiene toda la información de todas las encarnaciones también, pero solo el cuerpo de luz. Y entonces, bueno, ahí empieza nuestro viaje. En la primera etapa del plano espiritual, lo que experimentan las personas suele ser
pues, en fin, allí vienen a recogernos, pues normalmente nuestros seres amados que ya han trascendido, vienen a ver, muchas veces vienen las mascotas, también la energía de ellas, nuestros seres amados que están ahí cerca, guías, seres de luz que vienen a recepcionarnos. Y allí el alma, como necesita un periodo de descanso, de recuperación, de integración, solemos ir en las primeras etapas a la fase de recuperación, que se dice. Es decir, hay espacios de sanación donde el alma puede descansar, puede recapitular, puede integrar toda la experiencia vivida en la Tierra. Y muchas personas lo ven, pues unos como hospitales, otros como fuentes donde se van recargando energía, lugares de descanso, en fin, cada uno lo relata de múltiples maneras. Otros que se ponen como en forma de cascadas y van como recuperando la energía del alma. Los relatos son miles y miles de distintas maneras, pero coinciden todos en que hay una parte de recuperación. Luego, pues tenemos muchos elementos allí donde tenemos el encuentro con nuestros grupos primarios de almas, que son entre 15 y 25, las almas que encarnamos, pues encarnación tras encarnación. A veces no lo hacemos todos a la vez o se hace por oleadas, pero es el grupo de nuestra familia más espiritual. A veces pueden ser familia de sangre, a veces no. Es decir, no pensemos que normalmente pueden estar ahí también nuestros peores enemigos, que quisieron darnos la experiencia, pues encargándose del papel de malos, pero esos seres suelen ser, y lo vemos en las sesiones, almas que son afines a nosotros. Una persona que nos ha traicionado, esa pareja que nos hizo daño. Bueno, suelen ser familias, miembros de la familia de almas primarias. Luego hay un grupo de almas secundarias también, pues almas que también tienen cierta relación con nosotros, pero quizás no es tan estrecha. Y bueno, pues ahí nos encontramos con el grupo de almas, tenemos el encuentro con los guías, tenemos en el mundo espiritual lugares de profundización, lugares de conocimiento, donde podemos ampliar nuestra sed de conocimiento, de ampliar dudas que hayamos tenido, que nos hayan quedado resueltas. Tenemos el encuentro con nuestro guía espiritual, que es muy bonito para, bueno, hablar de cómo ha ido nuestra encarnación. Tenemos el encuentro con los sabios, que son seres de alta vibración, donde nos marcan y conocen bien nuestro periplo del alma y nos expresan pues cómo tenemos que mejorar o de alguna manera cómo nos pueden orientar. Tenemos múltiples aspectos allí, porque el mundo espiritual es como es arriba, es abajo, es como lo vemos aquí en la Tierra, es exactamente igual allí, ¿no? Es decir, tiene sus lugares maravillosos, sus espacios abiertos, luminosos, tiene todo, o sea, tiene vida, tiene pues todo lo que el alma necesita, ¿no? Y luego hay un momento cuando ya estamos preparados y sobre todo ya a través de lo que nuestro guía, el consejo de sabios, los maestros, se nos invita a que ya podamos ir preparando la encarnación, ¿no? Y allí pues accedemos, hay personas que lo ven como un lugar físico, una sala, otros lo experimentan pues como un espacio abierto donde ya empezamos a configurar cómo queremos plantear nuestra encarnación y allí planificamos absolutamente todo, ¿no? A veces se nos muestra en pantallas que la elección del cuerpo físico, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si dónde queremos, en qué país queremos encarnar para las posibilidades de lo que queremos experimentar, si vamos a vivir en familia, si no lo vamos a vivir, en fin, qué pactos se van a hacer, qué contratos del alma vamos a determinar para luego eso que se pueda materializar. Es decir, planificamos absolutamente todo, ¿no? Es decir, todo lo que nos podamos llegar a imaginar, eso está perfectamente diseñado, está pactado, se crean esos contratos del alma que son los que nos van a permitir poder vivir la experiencia humana y la terrenalidad como aquí la vivimos. Es verdad que luego entra el mecanismo del olvido como un velo también de seguridad para que poco a poco eso se pueda ir recordando y que el alma pueda ir poco a poco digeriendo la experiencia humana y que vaya cumpliendo su misión y su propósito, ¿no? Pero es el mundo espiritual, es donde planificamos todo, donde integramos las experiencias, donde encontramos el sentido profundo de la vida y donde pues, nos reencontramos con nuestros seres amados. Allí es un lugar de vida, es un lugar inefable, a veces muy difícil hasta de ponerle palabras
a la belleza, al amor incondicional, al estado de unidad, el estado de comunicación. Llama mucho la atención cómo las almas se reconocen, cómo no existe la palabra, sino el intercambio energético del amor, de la telepatía. Es algo, en fin, inconmensurable. Esa es la palabra, ¿no? El origen de todo lo que acontece, el verdadero hogar del alma. De hecho, hay un lugar muy bonito, experimentable también, así lo expresan las personas, del hogar del alma. Hay un lugar muy íntimo de nuestra alma donde cada uno lo configura a su manera, donde es el pequeño rincón del alma, donde siente que esa es su morada perfecta, ¿no? Y bueno, tantos otros detalles que podríamos estar horas y horas, pero en fin, es allí donde planificamos todo, es allí donde integramos las experiencias, es allí donde encontramos el sentido, es allí donde podemos estar nuevamente con nuestros seres amados y es allí donde realmente nos damos cuenta de que somos almas viviendo una experiencia física, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Qué maravilla, cuánta información. Me surgen un montón de preguntas, de comentarios, pero me gustaría centrarme en dos cositas que me han resonado más, que es, por un lado, la primera pregunta iría enfocada a el momento en el que el alma trasciende la vida física, ¿no? Y van disolviéndose los cuerpos inferiores. Has mencionado que en algunas ocasiones, ¿no?, la impronta vibracional del alma se queda de algún modo, ¿no?, Sí. unida a almas que aún están encarnadas aquí en la Tierra. Y mi pregunta sería, en esos casos, ¿el cuerpo causal nunca llega a continuar su viaje hacia las esferas más luminosas? ¿Se queda de algún modo atascada en la materia? Y si influye que las personas, que todavía, las almas que aún están encarnadas, tengan algún tipo de apego a esas almas. Es decir, que es ese apego quizá de lo que aún está en lo terrenal que mantiene energéticamente al alma anclada y que quizá no le deja continuar su viaje, o puede ser de ambas partes, que el mismo alma en su confusión a lo mejor se quede ahí atrapada. Esa sería la primera pregunta. Luego sí que vamos a la otra. Te cedo. Sí, vale, gracias, Iris. Sí, pues es muy buena pregunta. Mira, lo que observamos en estos trabajos es que hay una parte de lo que tú dices, es decir, por un lado, esa alma que ha dejado el cuerpo cuando tiene, pues, o bien mucha confusión de lo que ha sucedido. A veces cuenta que hay muertes muy abruptas, ¿no?, donde el alma tiene la capacidad de salir siempre antes del cuerpo. Y eso lo observamos en la consulta, cuando le preguntamos, da igual si es un ahogamiento, es un enterramiento o es una muerte por asfixia, o hay gente que ha muerto quemada o gaseada, o a veces de un accidente, ¿no? Cuando son muertes muy violentas y traumáticas, la conciencia antes de que llegue el momento sale del cuerpo, ¿no? Entonces, para no experimentar la agonía, experimentar el dolor. En esos procesos lo que suele haber a veces es confusión, ¿no? Y esas almas se quedan confundidas, no entienden. Me ha pasado hasta incluso, nos ha pasado en una formación reciente, en los episodios que tuvimos en los trenes de Aramuz, creo que fue, pues una persona pues que fue allí a asistir a esas almas y bueno, pues evidentemente algunas almas que habían sufrido ese episodio tan violento estaban desconcertadas, y cuando llegó ella, como era sanitaria, a atender todo lo que había, encontraron en ella un lugar de luz y se adherieron a su campo vibratorio. Luego eso lo tuvimos que trabajar en los trabajos, ¿no?, para acompañarlas a la luz. Entonces, a veces es desconcierto de la muerte y se creen, pues bueno, pues que se creen vivas, porque claro, se perciben vivas, pero hay algo que sucede que que les impide aceptar esa muerte y darse cuenta de que están muertos. Entonces, eso es un primer elemento que está ahí, que no se han dado cuenta de que el estado ha cambiado y algunos tampoco aceptan la muerte. Entonces, eso forma parte de su evolución. Es decir, todo ese viaje hasta que la persona, el alma, se da cuenta de que ya no está viva en el plano físico, podrá seguir el camino hacia la luz. Pero claro, eso sigue un proceso. A veces pueden pasar años, cientos y cientos de años. Allí no existe el tiempo. Para el mundo espiritual es atemporal. Lo que entendemos aquí como un día, en el ámbito terrenal, allí, pues imagínate, no se puede etiquetar el tiempo así. Entonces, estas almas llegará a un proceso que llegarán finalmente a la luz. Sí,
pero no sabemos cuándo. Formará parte de su evolución. Luego observamos también que personas que desencarnan no es por muerte violenta o no es por muertes abruptas, sino es por el excesivo apego a la materia, ya sea por los elementos materiales o por los elementos afectivos, es decir, por personas que aman en exceso, que no pueden dejar, que tienen que seguir cerca de ellos, ¿no? Y entonces suele suceder que esas almas se queden atascadas en el proceso, a veces incluso interfiriendo, como antes te decía en este ejemplo, en el campo vibratorio de ese ser querido, es decir, lo aman tanto que no quieren irse a la luz y quieren seguir estando con ellos, pero no pueden estar con ellos. Entonces, lo que hacen es quedarse atrapados en ese elemento, ¿no? En esa parte más vibracional, en ese campo eh, energético que es tan grande y que pues allí interfieren, por supuesto, en el psiquismo de la persona que está viva, de su hijo, de su hija o de quien sea, y ellos de alguna manera pues siguen pensando que están haciendo vida normal, pues van a trabajar, hacen como si estuvieran vivos, pero no son Wow. conscientes, ¿no? Que están sufriendo y que están en esas condiciones. Y luego es verdad que muchas veces en esos tránsitos observamos que el apego de los que se quedan, o bien por situaciones a veces muy duras o muy traumáticas, son los que frenan ese proceso del tránsito de esa alma que quiere seguir el camino, pero que dado el sufrimiento de lo que está percibiendo, porque ellos, claro, pueden percibir rápidamente el sufrimiento de todo lo que está pasando, pues no permite que ese proceso pueda darse con normalidad, ¿no? Y muchas de ellas también se quedan, bueno, pues atrapadas en ese espacio intermedio de no poder avanzar porque están percibiendo el dolor y el sufrimiento muy grande de lo que han dejado, ¿no? Entonces, bueno, cada caso, Iris, es muy particular, cada alma experimenta lo que experimenta y no hay un patrón ni común ni un patrón único, ¿no? A veces es lo que te digo, es unidireccional por parte del alma que lo deja porque evidentemente no reconoce ni que ha muerto ni acepta su muerte, y en otros casos también tiene que ver con esta parte del que se queda aquí que tira del proceso para que, bueno, fruto de ese dolor, lo que está haciendo es que el alma no pueda seguir el camino e irse en paz, ¿no? Entonces, bueno, hay a veces una mezcolanza, pero la mayoría de almas, quiero también, y eso es lo que observamos, acostumbran a seguir el proceso, es decir, a seguir en condiciones normales, sobre todo las personas pues, que ya empiezan a tener cada vez un poquito más del cultivo del mundo interno, que empiezan a perder el miedo a la muerte, porque eso va a ayudar mucho a que cuando llegue el momento uno ya se vea en esa situación y pueda seguir el viaje, ¿no? Y por supuesto los que están aquí, pues que tengan muy presente que la mejor forma de acompañar esas almas es pues hablar con ellas, dialogar, decirles que, bueno, es que sigan su camino, que aquí todo está bien, porque realmente nos ven, nos sienten, nos oyen, nos escuchan, están más cerca de lo que nos pensamos, pero evidentemente el plano físico pues tiene una vibración que es muy distinta al plano más espiritual, y por eso no podemos tener este contacto táctil que es el que nos gustaría, ¿no? Pero nos sienten y nos perciben a todos los niveles, ¿no? No sé si te he respondido, Iris, a esta primera pregunta. Súper, sí, sí, me has Mm, respondido súper bien, gracias. vale. Y la segunda pregunta que me surgía es, desde el mundo espiritual, allá donde regresan las almas para revisar sus vidas, para crear nuevos planes, ¿qué sería la Tierra desde ese punto? ¿Sería algo así como una escuela, como una sala, no sé, psicoterapéutica? Yo me lo imagino a veces. Sí. ¿Qué es lo que has podido observar desde tu Es un lugar experiencia? de experimentación, simplemente, Iris. Es decir, vemos la Tierra como un abanico de experiencias que necesita el alma para seguir creciendo y evolucionando. Y eso es lo que se ve allí, ¿no? Es decir, es una escuela de experimentación donde bajamos a aprender, aunque a veces las experiencias pueden ser evidentemente terribles. Yo sé que esto a veces choca muchísimo y yo lo comparto en la mayoría de los intervenciones que tengo, que aquí en la Tierra no podemos quitar importancia a las experiencias que hay, algunas porque son terribles. Es decir, el dolor y el sufrimiento humano es evidente, es palpable, pero la dicotomía que aparece es que en el plano espiritual todo esto está planificado, todo esto lo hemos determinado y se vive desde un ángulo y desde una comprensión
tan distinta a lo que experimentamos aquí que llama la atención. No quiere decir que relativicemos el dolor, por supuesto, no quiere decir que justifiquemos nada, no se puede justificar cuando hay dolor y hay dolor, pero que en clave espiritual es todo lo contrario. Es decir, allí lo vemos con los ojos del amor, lo vemos con los ojos de la comprensión y son con los ojos que el alma, cuando se enfunda en un ropaje, en unos cuerpos, pues le permite vivir la experiencia humana para seguir su viaje evolutivo. Eso es lo que se ve en el mundo espiritual. No se ve desde los ojos del dolor a veces tan profundo y extremo que experimentamos aquí en la materia, ¿no? Entonces, por eso planificamos esas experiencias, ¿no? Lo que pasa que aquí, claro, se nos olvida y entra la parte de nuestra mente y dice, ¿cómo voy a planificar yo el dolor en mi vida? ¿Cómo voy a planificar la muerte yo de un hijo? ¿Cómo voy a planificar el vivir con miseria o vivir con hambruna? ¿Cómo voy a planificar eso yo aquí? No, eso desde la mente concreta no se puede comprender desde lo terrenal, pero cuando se ve y se observa y se experimenta en ese mundo espiritual eso que nos habíamos marcado y se ve con detalle lo que habíamos previsto y cómo lo vivimos en la Tierra cuando lo experimentamos y cómo lo que de alguna manera pactamos, todo eso se ve con un grado de lucidez, con un grado de comprensión que es que, en fin, que queda perfectamente avalado y contrastado y demás, ¿no? Y eso es un poquito la dicotomía que se vive, ¿no? Es verdad que muchas personas, a pesar, y yo lo he visto, en procesos muy, muy, muy importantes, sobre todo y principalmente pienso en madres que pierden hijos, ¿no? Que vienen muchas a las formaciones a, bueno, pues a tener una comprensión más profunda porque desde lo terrenal no tiene explicación a veces que un niño desencarne con 3 años o que un tumor terminal con 2 meses, eso no tiene explicación para la mente, ¿no? Para el alma sí, pero para la mente no. Entonces, muchas de ellas vienen a buscar esa comprensión espiritual, ¿no? Y bueno, pues puedo darte fe que cuando transitan pues todo ese viaje que es largo y muy doloroso al principio porque hay que descargar mucha parte emocional, se tienen que liberar de ese dolor a veces muy enquistado del alma, ¿no? Donde, bueno, pues que esa pérdida duele y duele mucho. Luego cuando acceden al mundo espiritual y pueden ver con nitidez el grado de comprensión que tienen es tan profundo, porque no es algo teórico, sino que lo experimentan, que eso es lo que vale, que tú tengas la experiencia. Por eso a mí me interesa la experiencia. La parte intelectual, bueno, pues es importante, pero a mí lo que me vale es la experiencia, que un alma cuando comprende puede transformar su vida, ¿no? Y eso sucede con muchas mamás que ven, ¿no? Esos pactos, que pueden reencontrarse con sus hijos, que pueden ver el propósito que tenía, que dejaran ese cuerpo tan prematuro, pues gracias a eso muchas madres nos dicen, ahora entiendo este pacto de almas con mi hija, gracias a eso yo ahora estoy donde estoy escribiendo libros, tenemos mamás que escriben libros de sus propias experiencias, ¿no? De cómo han transformado ese dolor tan terrible en un propósito de ayudar ahora a sumar en la vida de otras personas, en poder comprender que aquella experiencia les ha ayudado a ellas a seguir creciendo, evolucionando. En fin, es de una comprensión tan profunda, Iris, que se queda corto cualquier cosa, ¿no? Insisto, no quiere decir que el dolor no esté, que no nos duela la pérdida, pero cuando miramos desde los ojos del alma nos damos cuenta de que tenía un sentido profundo, que tenía una razón de ser, que tenía un para qué importante para nuestro crecimiento interno y que evidentemente pues que para los ojos del alma era una experiencia importante para impulsar su proceso, ¿no? Y que eso estaba pactado, ¿no? Y estaba pactado en esos planos, aunque aquí, insisto, se nos haga cuesta arriba muchas veces, dadas las magnitudes de lo que podemos llegar a experimentar. Aunque allí observamos también para las personas que lo puedan recibir, ningún alma experimenta ningún tipo de experiencia, Iris, que no esté capacitada para poder sostenerla. Ujú. Y esos son mensajes que dan los maestros, son mensajes que hemos escuchado de los guías. Es decir, el alma experimenta hasta dónde es capaz de sostener la experiencia. No va a experimentar ni más ni menos, justo lo que está capacitada para experimentar, ¿no? Entonces, bueno,
Eso también, de alguna manera, nos tiene que ayudar a tomar conciencia de que si lo estamos experimentando es porque estamos preparados para ello, ¿no? Ujú. Capacitados, por supuesto. Excelente, gracias por abrir este tema, Sergio, que siento que es muy importante. Además, tengo un caso familiar reciente con una pérdida de un primo que era muy joven. Y como bien relatas, ¿no? El impacto en la vida física desde la vida terrenal es como muy difícil, desde un raciocinio, desde una lógica. Claro, acercarnos a la parte espiritual, a la comprensión profunda de los propósitos de ese alma, de lo que nos enseña cada uno de nosotros, ¿no? Que nos hemos quedado aquí, Así es. pues le da un sentido a todo, ¿no? Sergio, me gustaría preguntarte también para aquellas personas que nos estén escuchando, que quizás en estos momentos de su vida se puedan sentir perdidas, confusas acerca de su propósito, qué hacen aquí. ¿Cómo dirías que se manifiesta lo más evidente, la desconexión del alma aquí en la Tierra? Sí, yo creo que ese es un patrón lamentablemente muy habitual en las personas, ¿no? El que no, bueno, llega un momento vital, a veces no sabemos cuándo sucede, pero en el que el alma es como si no encontrara la forma de seguir en el camino, ¿no? Estamos desorientados, hay confusión, hay desgana, empiezan a inundarnos los procesos sobre todo de melancolía, de tristeza, hay como un colapso a nivel interno, ¿no? Y eso suele ser por ese replanteamiento de nuestra alma para, de alguna manera, movilizarnos y poder reconducir y reconectarnos con la misión del alma, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ser, pues, lo más honestos posibles con nosotros, ¿no? Es decir, el alma trae consigo un propósito de vida, a veces puede traer varios, trae consigo normalmente un don muy marcado. El don se nos da en el plano espiritual, de hecho, donum en latín es lo que se nos da, lo que se nos regala. Y luego los talentos que aquí sí que los podemos desarrollar, pues los podemos aprender, los podemos ir perfeccionando, pero se nos han dado las herramientas para que eso se pueda desplegar. De hecho, si no, eso no se podría encarnar. Es decir, si no viniéramos con una misión y un plan, con un don y unos talentos, no podríamos encarnar, no se podría vivir la experiencia humana. Es decir, son condiciones dentro de esos contratos, esos pactos que se establecen para bajar, ¿no? Entonces, la mejor forma bueno, de intentar recalcular nuestro rumbo existencial es parar, es decir, pararse es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, interiorizarnos, ver cómo está yendo nuestra vida, revisar todas las facetas de nuestra vida, la dimensión personal, la dimensión social, la dimensión de pareja, la dimensión espiritual, todas y cada una de las dimensiones que configuran nuestra esencia y ver en qué punto está cada uno de ellas, ¿no? Si estamos demasiado desplazados en un lugar, demasiado escasos en otro. Bueno, hacer un ejercicio de honestidad a nivel interno, ¿no? A veces incluso estamos ejerciendo labores profesionales que no nos interesa lo más mínimo y todavía ofuscan más ese sentido vital, todavía más nos contraen más a nivel interno porque hacemos cosas contra nuestra voluntad, mantenemos relaciones interpersonales que no nos llenan, que sabemos que nos hacen daño, pero las mantenemos. Es decir, si analizamos bien internamente todas esas facetas, nos daremos cuenta que ya tenemos señales, que hay avisos, que hay síntomas que ponen de manifiesto que hay algo que tenemos que transformar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es esa mirada honesta. Y luego, pues empezar a identificar, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, ¿no? Siempre traemos todos una misión que tiene que ver con algo de servicio. Esa es una de los rasgos característicos y que se observa en el plano espiritual, es decir, tiene que haber algo que no solo sea para tu beneficio, sino que tienes que generar un impacto en las demás almas. Tiene que haber siempre una redundancia en los demás, ¿no? Y ese servicio, que puede ser desde acompañar a una persona terapéuticamente, desde pasear un animalito, desde servir en un supermercado, desde servir, el servicio es tan extenso y ocupa tantas y tantas facetas de la vida que es cuestión de percibir desde dónde podemos dar ese servicio a la vida, desde dónde podemos servir ese servicio a los demás. Y luego identificar cuál es nuestro don, es decir, todo ser humano tiene algo que nadie tiene
solamente nosotros, que es intrínseco, que es único en cada uno, y es ahí donde tenemos que ponerle un nombre a ese don. Y luego, pues a través de los talentos, encauzar ese don y ponerlo al servicio de ese propósito al que venimos, ¿no? Y bueno, pues en estos trabajos pues solemos también, aprovechando que si podemos acceder al mundo espiritual, pues que la persona pueda ver cuál es su propósito de vida, cuál puede ser su don o su talento. Y a veces son elementos muy sutiles, Iris, no nos pensemos que es, porque caemos a veces en el falso error de profesionalizar nuestro propósito de vida. No, no es que mi propósito es ser enfermera o mi propósito es ser, pues no lo sé, lo que sea. No, no, o sea, el propósito del alma a veces es amar a los demás, a lo mejor, el aprender a ser respetuoso, tolerante. O sea, nos damos cuenta que el alma pone objetivos muy concretos, pero que no tienen a veces nada que ver con lo profesional, ¿no? Que lo profesional es una vía, por supuesto, para que el alma pueda seguir experimentando, pero que puede estar dentro de ese plan o no. No lo sabemos, a veces sí y a veces observamos que no, que es más global, a veces es más concreto y a veces incluso elegimos nuestras profesiones para encauzar mejor el propósito. Entonces, para mí eso es importante, que la persona tenga claro para qué ha venido, para qué su alma ha encarnado y que en la medida que pueda trabajar con ese don y esos talentos y ponerlos al servicio de los demás y, por supuesto, a su propio servicio, ¿no? Eso es un elemento importante. Y entonces ahí la persona empieza a conectar con esa chispa, ¿no? Se dice que cuando uno ya ha conectado con el propósito y la misión y el don, pues puede estar pues en esa actitud de disfrutar, de gozo, de alegría, de que el tiempo no, pues no está encapsulado, ¿no? Como cuando estamos haciendo lo que no nos gusta, sino que el tiempo desaparece, disfrutamos, nos gusta servir, nos gusta compartir. O sea, conectamos con otra chispa, ¿no? Con otra chispa de la vida que es más clara, que no es restrictiva como hablábamos antes, sino es más expansiva, ¿no? Y eso es un poco los rasgos de que la persona empieza ya a disfrutar y empieza a darse cuenta que ha venido con esa misión y ese propósito, ¿no? Sin duda. Incluso a veces simplemente me ha pasado en sesiones, que es, vengo con la misión de poder acompañar de un lugar más consciente a mis hijos, o vengo con la misión de, en fin, es tan íntimo y es tan particular que a veces, en fin, buscar generalidades sería a veces un atrevimiento, ¿no? Sin Claro. duda. Excelente, Sergio. ¿Qué sientes ya para terminar? Me gustaría profundizar un poco en la misión colectiva de las almas que hemos encarnado aquí ahora, que hemos elegido estar aquí en este momento evolutivo clave. ¿Qué sientes o qué has podido observar en tu experiencia que es el desafío a que estamos llamadas como colectivo de almas en este momento de la humanidad, que tantos sabios y sabias en tantas tradiciones espirituales nos han hablado, ¿no? Que hay un momento clave en el que nos estamos separando, ¿no? La vieja tierra, la nueva tierra, ¿no? El mundo orgánico, el mundo sintético, ¿no? ¿Qué sientes que como colectivo hemos venido a aprender y a qué estamos llamados en este momento? Pues mira, es un momento muy importante, ¿no? Desde el punto de vista espiritual es la primera vez que 8.000 almas, que no son no son todas las que hay, evidentemente, quiere decir que 8.000 almas ahora mismo están encarnadas en este momento, llama la atención, nunca ha habido un momento evolutivo donde tantas almas quieran experimentar este momento, con lo cual ya nos llama la atención. Insisto, hay más de 8.000 almas en todas las formas de vida, que el planeta Tierra evidentemente solo es una de ellas, una minúscula, hay muchas más, y hay muchas almas que están experimentando no solo en este escenario, sino en otros tantos, y otros todavía están en el plano de luz porque no están encontrando las condiciones para encarnar. Pero bueno, en cualquier caso llama la atención que en estos momentos las almas quieran y se peleen por bajar a experimentar estos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque son momentos, como las tradiciones antiguas, todas ellas han coincidido, son momentos de fin de era, son momentos de clave distópica en toda regla, momentos donde va a haber, y está habiendo, por supuesto, muchísima oscuridad, y eso hace que en el tránsito de humanidades, porque al final todo esto se tiene que ver en clave de ciclo de humanidades, ahora mismo estamos transitando la quinta raza raíz, que dará paso a la sexta raza raíz, que será una raza
de vida donde va a vivir desde el cuerpo causal, que es el cuerpo espiritual. Es decir, esta humanidad y esta raza en la que estamos transitando está centrada principalmente en el ámbito mental. Y yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo, más mente no se puede tener, inteligencia artificial, estamos ya en la cumbre, ¿no?, del ámbito mental, pero es verdad que aquí va a haber el corte, ese corte que ya Cristo Jesús hablaba en su obra esotérica, que esos son esos textos antiguos que, si se saben leer bien, pues allí dan muchas pistas de que todo esto pues tiene un sentido, de que va a llegar todavía el momento final en el que muchas almas pues no van a poder dar ese salto evolutivo, ¿no? ¿Tendrán otros lugares y otros espacios? Claro que sí, pero esa tierra a la que estamos acostumbrados, a la que estamos viviendo con estas frecuencias y también viendo la evolución que sigue el planeta Tierra, como frecuencialmente vemos que cada año sigue su frecuencia incrementándose. La frecuencia de Schumann, por ejemplo, los últimos 15 años ha dado unos saltos tremendos. Eso ya son síntomas de que también la Tierra como ente consciente está en un proceso de ascensión. Bien, pues en este viaje de las almas, pues las almas que puedan llegar a ese nivel de evolución y a ese corte al que también se nos ha dicho, pues podrán seguir, evidentemente, pues transitando esa evolución ya desde el cuerpo espiritual y habiendo dejado atrás pues todos los elementos pues mentales, emocionales, terrenales, etcétera, ¿no? Pero claro, se nos ponen estas pruebas, ¿no?, como humanidades, es decir, también donde hay oscuridad, pues ahí podemos percibir el termómetro vital de cómo están las almas, de cómo está el miedo, si reina el amor, si reina la incertidumbre, si reina pues el miedo, que lamentablemente es lo que muchas personas viven, ¿no?, y experimentan ante pues situaciones distópicas, ¿no? Y esta es un poco la radiografía, ¿no?, de esta etapa oscura que, bueno, nos toca transitar, pero que muchas almas, pues sin duda, con el discernimiento y la sabiduría propia del alma, van a seguir en su camino de ascensión y en su proceso de evolución, y otras almas pues se van a tener que quedar pues, en el lugar y en otros espacios, y seguro que habrán otras formas de encarnar, pero lo que entendemos como esta tierra, pues no sabemos cuándo, porque en términos temporales no se puede poner fecha, nos estaríamos equivocando en toda regla. Así que se nos dice que tendremos sucesos, que estos momentos distópicos los iremos viendo. Estamos viendo muchos momentos distópicos, sin duda, ya en los últimos tiempos, y eso ya pues nos anticipa que son ya señales claras y evidentes de que, bueno, que se está desquebrajando, ¿no?, desde dentro parte de lo que entendemos como esta nueva forma de relacionarnos con la vida, con la tierra, con los humanos y con todas las formas de vida, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Esa es mi percepción ante todo esto. Compartimos percepción absolutamente, Sergio, y sin duda es un momento clave también a nivel de aprendizajes del alma, evolutivamente hablando, a través de las humanidades, ¿no?, que es el primer momento desde hace muchas humanidades que estábamos reconectando con el trasfondo espiritual de la existencia, pero esta vez desde la parte consciente, esta vez habiendo desarrollado el cuerpo mental, la mente abstracta, la mente concreta, ¿no?, que esto es inédito, ¿no? Entonces, después del gran olvido, ¿no?, que ha venido con el desarrollo de la mente, ahora estamos conectando otra vez con el espíritu, pero desde el intelecto, ¿no?, que esto hace que sea muy emocionante, ¿no?, a nivel espiritual, ¿no?, como vivir este proceso, siento yo. Así es, así es. O sea, Muy todo un bien. reto para el alma, sin duda. Total. Muy bien, Sergio, pues me encantaría que nos compartieras tus métodos de contacto, dónde puede encontrar la gente tu trabajo, si quieren asistir contigo, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pueden dirigirse, si así lo sienten, a mi página web, que es sergiomarina.com, y allí pues pueden tener pues acceso a redes sociales, a actividades, formaciones, talleres y bueno, pues todo lo que un poco mi actividad profesional, sin duda. Excelente, Sergio. Pues hoy ha sido un placer, me quedaría horas hablando de este tema. Gracias por Gracias a ti. compartirlo y espero que podamos seguir charlando en algún momento. Gracias, Sergio. Claro que sí, gracias a ti, Iris, por la oportunidad y gracias a tu comunidad también. Un abrazo grande, de corazón. Gracias.
Gracias a todos vosotros también por acompañarnos. Como siempre, que la luz de la consciencia ilumine siempre vuestro camino y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto. Chao, chao.